más grande. Esta entrevista llega a ustedes por cortesía de Nord Sport, artículos de boxeo. Las 20:37 en la República Argentina, nuevo bloque de A Puño Limpio. En este caso vamos a saludar al doctor Luis Doffi, presidente de la Federación Argentina de Box. Luis, es un gusto saludarlo en nuestro programa en A Puño Limpio por la 96.5, la más grande emisora de Chilecito en la provincia de La Rioja. Daniel Gutiérrez lo saluda, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Daniel, muchas gracias por tu saludo, un gusto estar nuevamente contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, igualmente para nosotros, Luis. Consultarle si hoy hubo reunión del Consejo Directivo de la Federación Argentina de Box y si hoy es el día habitual o fue una reunión extraordinaria. No, tuvo un carácter extraordinario y está motivado por circunstancias especiales que estamos viviendo. La verdad que esto nunca se dio en la federación, me refiero a una interna exacerbada que nos lleva a hablar de internismo, ¿no es cierto? Es más importante, parece, el deseo del poder, ¿no es cierto?, por el poder mismo, que poner sobre la mesa algún proyecto relacionado al boxeo, hablar de boxeo, hablar qué se quiere para el boxeo nacional y para proyectar los jóvenes, ¿no es cierto?, a la práctica del boxeo. Esto nunca se vivió y no está motivado precisamente por mí, sino por quienes pretenden asumir la conducción de la federación, una ambición legítima desde luego, pero hay forma de llevarla adelante y bueno, en eso tenemos diferencias marcadas, ¿cierto? Entonces, por eso fue convocada de urgencia la reunión del día de la fecha. En realidad, bueno, no tengo temor en ventilar algunos asuntos, ¿no? Pero quien fue secretario en su momento, el señor Rilo, mandó carta documento a la Federación diciendo que había sido utilizada su firma digital en el banco. Él figuraba junto conmigo como firmantes de la Federación Argentina de Box. Había un consentimiento expreso manifestado por él de permanecer en esa situación hasta que asumiera la nueva conducción. Por eso no se lo removió cuando él presentó el pedido de licencia. Así las cosas, él denuncia que hubo una utilización de su firma digital, manda la carta documento y la carta documento fue contestada desde luego porque no hay utilización de la firma de él. Lo que se hacen son pagos corrientes, se pagan los sueldos, se pagan las cargas sociales, se pagan los gastos corrientes y no corrientes de la federación, de modo que es un trabajo habitual que tiene tesorería, pero que de ningún modo compromete la firma de él, y menos aún el patrimonio de él, como está sugiriendo, ¿me entiende? Entonces, ese carácter tuvo, porque la consecuencia de esa denuncia es grave. O sea, se inhabilitó la cuenta y los empleados de la FAM están sin cobrar el sueldo. Justo en diciembre, donde todos tienen su proyecto para pasar las fiestas, para, en fin, efectuar los gastos, que es el mes donde más la gente gasta, en comida sobre todo, y en preparar para recibir la Nochebuena, en fin, todo lo que una familia normal pretende, bueno, se ve postergada porque por esta denuncia, que la consecuencia que trajo es la inhabilitación de la cuenta de la FAM. Entonces, para informar a todos los consejeros de esa situación generada por la denuncia de este señor, se convocó la reunión. Bien, perfecto. Entonces, ¿y qué novedades surgieron de este tema y que se puedan comentar en cuanto a la reunión del Consejo Directivo de esta noche, de hoy? Bueno, se tocaron dos puntos. Primero, la ratificación de las autoridades, porque se fijó una fecha para la asamblea de elección de autoridades que va a ser el día 6 de febrero del año 26. Se van a cumplir 3 años desde que asumí, ¿no? Yo asumí en febrero del 23, hasta febrero del 26 son 3 años. De modo que en esa fecha se convocó ya formalmente a la asamblea ordinaria para la elección de autoridades,
Para esa fecha va a estar todo lo que es requerido por algún sector de la oposición, los balances, la documentación necesaria, y aprovechamos y presentamos esta nota o el acta firmada, ¿no es cierto?, al banco para que proceda al levantamiento de la inhabilitación y se pueda cumplir lo antes posible con las obligaciones, acá en especial el pago de los sueldos del personal. Bien, perfecto. En relación a la fecha del 6 de febrero, Luis, de la Asamblea para renovar autoridades, ¿usted tiene pensado ir por la reelección? Sí, la respuesta es sí, Daniel, porque tengo un contacto permanente con las federaciones del interior, con la gente del boxeo, que uno tiene el gusto de conocer, y me han pedido de manera expresa que continúe al frente de la federación. Esto no es un capricho ni un deseo de poder. Yo evalué la situación, sobre todo después de la última denuncia y de los comentarios que se hicieron, que me han afectado la salud, francamente, porque no es mi forma de ser. Yo me pongo a disposición de quien venga para ser investigado. La verdad que en ese sentido estoy abierto a cualquier auditoría que se quiera hacer, en fin. Es mi forma de proceder. Y me presento por pedido de amigos, de compañeros, ¿no es cierto?, que estamos en el mismo camino del boxeo, que queremos lo mejor para el boxeo nacional y para proyectar los jóvenes, ¿no es cierto?, a la práctica del boxeo. De modo que la intención es presentarme para la reelección. De todos modos, tengo un borrador de modificación del estatuto, donde sí vamos a establecer en un artículo que es una reelección y después se colabora desde alguna comisión, o si no hay posibilidad de hacerlo, se va a su casa, ¿me entiendes? Porque todos tenemos una vida antes y después del boxeo, de modo que la intención no es perpetuarme como lo habláramos allá en los comienzos de mi gestión, pero sí hay un camino iniciado que me gustaría ver los resultados, en especial en el boxeo amateur, donde designé un director técnico de la selección nacional que está haciendo un excelente trabajo, Daniel González, el licenciado Daniel González, está haciendo un muy buen trabajo y estamos orgullosos de esos cambios que provocamos. Bien, perfecto, Luis. ¿Qué nos puede comentar, ya que hemos hablado del tema de Roberto Rilo, en este caso, sobre una denuncia del señor Luis Selikovic, ex empleado de la Federación Argentina de Box, presentada en la IGJ? Sí, cómo no. El señor Selikovic fue intimado, no tengo presente, pero fue el año pasado, ¿no es cierto?, el mes, pero fue intimado a iniciar el trámite jubilatorio, porque contaba en ese momento con 76 años, ¿sí? Y tenía los aportes y los años de servicio sobradamente. De modo que se conversó con él, no se le mandó la carta documento para que inicie el trámite. De que recibe la carta documento tiene un año para iniciar el trámite. Durante ese año cobra normalmente el sueldo. Finalizó ese año y se acercó y dijo que quería permanecer 5 años más, o sea, hasta los 81 años, y le manifesté que era inadmisible esa posibilidad, porque para gozar de esa prórroga, ¿no es cierto?, hay que pedirlo antes de la edad jubilatoria, no cuando transcurrieron años de su edad jubilatoria. Evidentemente, el hombre se va mal con la federación, o sea, en particular conmigo, no tanto con la federación, sino como conmigo, y envía una carta documento que va a solicitar la intervención de la federación, ¿sí? Esa carta documento no se contesta, pero sí se informa al Consejo Directivo. Y a los pocos días vino la denuncia a la Inspección de Justicia, ¿no es cierto?, pidiendo la intervención de la entidad. Algo también inaudito, algo que nunca ocurrió. Pero es la postura de un hombre enojado, ¿no? Un hombre que tenga razón para solicitar la intervención de la federación.
Y eso sí se contestó, y se contestó bien fundamentado, y estamos a la espera de una resolución, Daniel. Bien, perfecto. Por distintas circunstancias, Luis, este año que estamos por terminar, dentro de 20 y pico de días, está siendo el más difícil desde que usted asumió como presidente de la Federación Argentina de Box. Sí, en algunos aspectos sí. Esto la verdad que genera un malestar contra la entidad, genera un malestar de la gente del boxeo, porque usted calcule que si tiran denuncias al aire, cartas, documentos, la gente con toda razón debe pensar es un nido de víboras, esto donde el boxeo argentino con razón no va a progresar, pero esto es inaudito, esto nunca se vivió. Yo, que hace más de 20 años que estoy en la federación, nunca viví esta circunstancia. Me toca como presidente en esta oportunidad y estamos tratando de que pase el temporal, por eso se fija la fecha de la elección, y cuando se diriman las nuevas autoridades que van a estar a cargo, así sea Rilo, o así quien fuere, ¿no es cierto? Si me vencen en la votación, con todo gusto les cederé el lugar. Y si gano yo, continuaré con las modificaciones. Hemos hecho unas cuantas modificaciones. La licencia digital va a entrar en vigencia antes del 6 de febrero. Las credenciales digitales están, el cambio en las autoridades del boxeo amateur, se renovó también el contrato con Teis Sport, que ya tiene 30 años de vigencia, de modo que el boxeo está caminando, y yo estimo que las dificultades propias que tiene nuestro deporte es que hay periodos, hay ciclos, ¿cierto? Hay ciclos de abundancia, como usted recordará, los 70, los 80, de deportistas de gran calidad, y hay épocas de sequía, como en toda actividad. Estamos orgullosos de dirigir los destinos, ¿no es cierto?, de la federación, un deporte que ha aportado más de la mitad de las medallas que conforman el medallero olímpico argentino, y procuramos seguir en esa senda. Esa es la idea central de la gestión que encabezo. Bien, para aquellos que se suman en este momento a la audiencia de A Puño Limpio por la 96.5, la más grande, le decimos que estamos hablando con el doctor Luis Doffi, presidente de la Federación Argentina de Box. Luis, ¿cuál es su postura sobre los masivos cuestionamientos hacia la función que desarrolla el señor Guillermo Carpintero en su rol de encargado de marketing de la FAB? Sí, Guillermo Carpintero es un personaje que ha saltado a la palestra en los últimos tiempos porque es un hombre que viene de la televisión, que conoce el negocio televisivo, y que está en el 2017, mucho antes de que yo sea presidente de la federación, a instancia del expresidente Osvaldo Viván. La función del señor Guillermo Carpintero era adaptar la Federación Argentina de Box para que sea, o para que se pueda ver un producto televisivo. Entonces, la función que cumple es ser nexo entre la televisión y la Federación Argentina de Box. Y en ese sentido ha mejorado el producto. Después, la función de marketing específica, nos gustaría que aporte mucho más publicidad de la que aporta, pero bueno, las circunstancias tampoco son muy favorables. El país está atravesando una situación económica a la que la federación no es ajena, de modo que no abundan los auspiciantes, pero sí ese dinero ingresa a la federación y él tiene su porcentaje, tiene un porcentaje por contrato que le corresponde como a cualquier trabajador, no sea un trabajador independiente, le corresponde un dinero por el trabajo que realiza de acercar publicidad a la federación. Y en ese sentido no hay cuestionamiento. Lo que puedan, las denuncias que puedan venir, no hay ninguna denuncia en sede judicial en contra del señor Carpintero. Hay comentarios, porque seguramente no le caerá simpático o vaya a saber por qué situación, pero él realiza su trabajo, cobra por su trabajo, como cualquier hijo de vecino, ¿no es cierto?, que realiza una tarea, de modo que en ese sentido no es cuestionable la tarea de Carpintero.
Bien, Luis, el contrato de la Federación Argentina de Box con Teis Sport finaliza el 31 de diciembre próximo. Correcto. Estamos viendo porque se están empezando a discutir los términos del nuevo contrato, que esperemos que se celebre, porque llevamos 30 años de relación y queremos que esta relación se mantenga. De modo que vamos a hacer lo posible para que se concrete en los próximos meses, del mes entrante, en enero, la firma del contrato. Bien, perfecto. Hace un tiempo, Luis, trascendió una cifra sobre el contrato, sobre el monto del contrato con Teis Sport, de lo que recibe la Federación Argentina de Box. ¿Todo el dinero va a la entidad o también es compartido con los promotores que organizan las veladas? No, primero ese dinero hay que descontar, ¿no es cierto?, lo que son las luces de los eventos que lo paga la Federación. Hay que restar de ese monto originario, ¿no es cierto?, otros gastos relativos a la producción también corren por cuenta de la Federación, de modo que ese monto de ninguna manera entra neto a la Federación. El dinero, sin embargo, que aporta la televisión a la Federación le permite subsistir en condiciones dignas, ¿no es cierto?, pagar los salarios, pero si no tuviéramos la Escuela Argentina de Boxeo y todos los cursos que se dictan, sería insuficiente para pagar los gastos corrientes y no corrientes de la Federación. Ese monto que se magnificó como que lo percibía neto la Federación, no es así. La gente tira por tirar y bueno, un contrato que tiene firmado convenio de confidencialidad, no sé cómo trascendió, seguramente algún empleado infiel lo facilitó, porque los contratos son públicos para las partes, pero no tienen que saber todo el mundo lo que se contrata. Hoy en día es muy difícil mantener la confidencialidad de algo porque en las redes, en los teléfonos, todos son vías de comunicación, pero trascendió algo que no tendría que haber trascendido. De todos modos, le aclaro que el monto que se dijo en su momento no entra neto a la Federación ni por asomo. ¿Ni tampoco es compartido con los promotores? No, los promotores tienen contrato aparte. Ah, bien, perfecto. Eso es importante aclararlo, por lo menos en el caso de quien les habla, tenía esa duda y a eso se debía la pregunta, justamente. Correcto. Si los promotores celebran un contrato aparte con la televisión, bajo otras reglas y otros montos, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos de comienzo de año son tentativamente las fechas que la televisión va a tener disponible, que fueron en su mayoría 40 veladas en la Federación. El canal redujo considerablemente los costos y para esa reducción de costos eliminó las visitas al interior, que representan un enorme gasto para el canal. Son decisiones empresariales. Y bueno, se decidió que la mayoría de las veladas fueran en la Federación Argentina de Box, algunas en el Casino de Buenos Aires. Bien, perfecto. ¿Usted, Luis, es optimista sobre la posibilidad de renovar este contrato, este vínculo entre la FAB y Teis Sport? Sí, mire, en general soy optimista en todo. A veces la realidad me pega de frente o me da una cachetada según las circunstancias, pero tiendo a que sí. Yo creo que se puede celebrar un nuevo contrato con la televisión, más que nada atendiendo a la historia, y vamos a ver las condiciones de este nuevo contrato, la discutiremos hasta donde sea posible y procuraremos lo mejor para la Federación Argentina de Box. Bien, el interlocutor con el canal es el gerente de programación Pedro Freire. El señor Pedro Freire, que conoce el ambiente del boxeo, por haber estado al frente de las negociaciones durante mucho tiempo, sí es el encargado de informar a las autoridades del canal y a su vez discutir los términos del contrato con la Federación Argentina de Box.
Bien. En enero habrá, diríamos, actividad en cuanto al boxeo televisado, al ciclo boxeo de primera, o primero hay que esperar a que se firme el nuevo contrato. Mire, hay programadas algunas fechas ya para enero. De todos modos, la firma del contrato, si la discusión comienza, digamos, ahora a fines de diciembre, ya se podrá perfilar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que sean televisadas algunas veladas. La respuesta la vamos a tener sobre fines de diciembre. De todos modos, creo que hay compromisos contraídos ya de algunos promotores, ¿no?, para hacer algunas veladas. Bien, perfecto. Luis, la semana pasada se desarrolló el Nacional de Cadetes en Azul, en la provincia de Buenos Aires, y circularon en algunas redes sociales y por WhatsApp algunos videos donde se mostraban que las condiciones de alojamiento no eran las mejores. La responsabilidad sobre la organización de ese nacional era de la Federación Argentina de Box o de las autoridades de la Municipalidad de Azul. Mire, nosotros no delegamos la responsabilidad cuando las cosas vienen mal, asumimos la responsabilidad que nos corresponden. De todos modos, las redes sociales muchas veces son tendenciosas. Yo me encargué personalmente de averiguar la situación cuando llegaron esas noticias, esas fotos que hablaban de hacinamiento. Había un sector destinado a los varones y otro sector destinado a las mujeres. Y bueno, había camas cuchetas, había colchones. Quizá el déficit mayor es la posibilidad de las duchas, ¿no?, que había pocas duchas, pero el lugar de descanso es el lugar de una competencia, ¿no es cierto? Digamos, no es un lugar de una extrema comodidad. Son camas cuchetas y ahí estaban alojados, en un sector los varones y en otro sector las mujeres. Me encargué de averiguar si era esa condición de hacinamiento que pintaban en algunos medios y la verdad que no era así, no era así. La crítica sí, que me la hizo la misma encargada del Nacional, la señora Miriam Santos, me dijo, mira, hay pocas duchas, entonces tienen que turnarse, en fin, para poder cumplir, ¿no es cierto?, con la higiene personal. Pero en cuanto a la comida, anotó día a día la comida que se les brindaba, que era comida para deportistas, que incluía carne, viandas, ¿no es cierto?, y era frutas durante todo el día, un buen desayuno, de modo que para nada es criticable lo que ocurrió en Azul en el Nacional de Cadetes, sino al contrario, estuvo muy bien. Al final le entregaron una bolsa con medicamentos, con elementos de higiene, con vasos térmicos para cada uno de los atletas, para cada uno de los que participaron, que tampoco se da mucho en las competiciones nacionales. Así que estamos más que satisfechos por la realización de un campeonato más, que en total fueron 4 durante este año. El año anterior fueron 5 y el año anterior 5 también, de modo que digamos, el punto estatutario de fomentar el boxeo amateur ha sido cumplido con creces durante esta gestión. Bien, perfecto. A partir del 1 de enero, entonces, entrará en vigencia, Luis, el nuevo reglamento del boxeo argentino. Así es, Daniel, y vamos a hacer una tarea de esclarecimiento sobre aquellos aspectos, ¿no es cierto?, centrales o medulares que han variado en el boxeo amateur y en el boxeo profesional. Tenemos un cuerpo de profesores y además cada federación provincial, ¿no es cierto?, tiene gente que colaboró en la redacción del nuevo reglamento, que está en condiciones de hacer la tarea de esclarecimiento, de hacer una tarea de enseñanza, o mejor dicho, de ayornamiento de lo que es el boxeo en el resto del mundo. En algunas cosas no estábamos actualizados, en otras cosas íbamos a contramano, y la idea central de esta renovación, de esta modificación del reglamento, fue seguir el compás del mundo en materia de boxeo, en materia de reglamentación de boxeo. Seguramente en algunos años más habrá que ver algunas modificaciones. Es un deporte dinámico que
va cambiando, hay circunstancias que promueven una modificación, de modo que habrá que ir atento, ¿no es cierto?, a las modificaciones que se produzcan para después plasmarla en una reforma. Pero hacía 20 años que no se tocaba el reglamento y era menester hacerlo. Bien, Luis, hace unos minutos usted mencionaba una modificación del estatuto. En esa gestión está la posibilidad de que se permita que un exboxeador pueda integrar el consejo directivo, por ejemplo. Mire, lo que vamos a hacer, hay una prohibición explícita, ¿no es cierto?, en el estatuto. Vamos a sacar esa prohibición, porque eso lo he hablado con algunos colegas, porque esa prohibición es inconstitucional. Es decir, si un boxeador, como cualquier ciudadano, puede ser presidente de la nación, ¿cómo no va a poder ser presidente de una entidad, ¿no es cierto? De modo que ya está hablado, y en la próxima modificación estatutaria, eso es lo primero que se va a hacer. Vamos a sacar esa prohibición expresa y a permitir, ¿no es cierto?, que participen en los cargos electivos, en los cargos dirigenciales. Bien, perfecto, buenísimo, Luis. Fue un gusto tener su testimonio, su palabra sobre la actualidad de la Federación Argentina de Box. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación para hablar con nosotros. Que pase unas felices fiestas, le enviamos un gran abrazo y que siga bien. Muchas gracias, Daniel. Los mismos deseos para usted y para la gente de la audiencia. Así que bueno, en otra oportunidad con gusto seguiremos charlando de boxeo. Le mando un abrazo grande. Otro para usted, que siga muy bien. Bien, así hemos tenido la palabra en A Puño Limpio del doctor Luis Doffi, presidente de la Federación Argentina de Box. Esta entrevista fue cortesía de Nor Sport, artículo